Segundo bloque de Valor de Cambio, y como les decía en el inicio de nuestro programa, íbamos a estar hablando de la problemática de alquileres. Algo tratamos en el programa pasado, casi anticipándonos a lo que está ocurriendo esta semana con el tema de los alquileres. Vamos a hablar en este caso con el licenciado Guillermo Peinado, con el arquitecto Daniel Morlas del Centro de Estudios de Igualdad. Realizaron un informe sobre el tema de los alquileres. Rosario es la segunda ciudad con más inquilinos, a pesar del boom inmobiliario que ha tenido en estos últimos años y demás. Y bueno, vamos a tratar de ir desmenuzando este informe y a partir de allí ver cuáles son las propuestas que se pueden ir viendo, sobre todo para discutir. En días más se va a realizar una interesante jornada en el Consejo Municipal de nuestra ciudad para debatir sobre este tema. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por venir. Daniel, formaste parte de Guillermo, formaste parte de la confección de este estudio. Contame cómo se encaró el tema, cuáles son las conclusiones a las que arribaron. Sí, básicamente desde el Centro de Estudios de Igualdad trabajamos en conjunto dos comisiones, la Comisión de Economía y la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano. Digamos, la idea era como hacer como un diagnóstico de cuál es la situación de los inquilinos en la ciudad de Rosario. Básicamente trabajamos en una primera parte con datos del censo, donde nos permitió hacer como un diagnóstico de cuál es la situación. A grandes rasgos lo que encontramos es que la ciudad de Rosario es la segunda ciudad del país, como bien decías vos, con mayor cantidad de inquilinos, es decir, casi el 20% de los hogares en la ciudad de Rosario están alquilando una vivienda. Eso, Rosario viene en segundo lugar después de Buenos Aires, por sobre la media del país, por sobre Córdoba, el conurbano bonaerense, etcétera. Eso, digamos, por un lado lo que uno también puede ver es que estos datos en 2001 era del 13% y ahora es del 20%. O sea, por un lado hay un crecimiento de la cantidad de hogares que son inquilinos que se da en simultáneo con este crecimiento que decías vos de la oferta de vivienda a partir de este boom inmobiliario. Entonces ahí una de las preguntas que uno se puede hacer es, bueno, ¿por qué en todo caso no está funcionando esta idea básica que da tantas veces vuelta de que, bueno, a más oferta, si se construye más, la gente debería poder acceder a la vivienda? Y sin embargo lo que vemos es que accede menos a la vivienda que antes y vemos que la problemática de los alquileres se vuelve cada día más grande, digamos. Entonces ahí lo que estamos trabajando es sobre lo que se ve es como una concentración de la propiedad, es decir, lo que hubo es una lógica de determinadas ganancias que tuvieron determinados sectores del Rosario y sus alrededores, en vez de volcarlo a activos financieros, por ejemplo, se volcó a la inversión inmobiliaria. Pero no destinada a vender ese departamento o ese edificio una vez terminado, sino a alquilarlo, ¿sí? Entonces eso lo que genera es, por un lado, el no acceso de las familias a la vivienda propia, y por el otro lado genera una concentración de la propiedad de esas viviendas. Entonces eso también de alguna manera explica por qué hay ciertas reticencias a bajar los precios de los alquileres o a reducir las garantías. Aparecen garantías que llega un momento que uno no termina de entender para qué quieren tantas garantías, digamos. Y esto tiene que ver con la concentración que se produjo de la propiedad en la ciudad de Rosario. Y las herramientas que se pusieron en marcha de un tiempo a esta parte para acceder a la vivienda no fueron suficientes o quedaron a medio camino. Quedan a medio camino, digamos, porque en paralelo a esta idea de que se construyen más viviendas y se destinan a alquilar, también te sube el precio de la vivienda. Entonces, claro, al subir el precio de la vivienda también sube el precio del metro cuadrado de espacio para construir. Entonces entra toda una lógica donde cada vez se hace más difícil el acceso, sobre todo de los sectores medios y medio altos que antes accedían mejor al mercado inmobiliario, están con más dificultades para acceder. Obviamente los sectores bajos directamente ni siquiera están accediendo o acceden con muchas mayores complejidades al tema del alquiler. ¿Se encareció la tierra? ¿Estudiaron este tema también? ¿Involucraron este...? Sí, todavía esa parte no la trabajamos. Lo que sí trabajamos es los valores de los alquileres. Que ahí lo que encontramos es, por ejemplo, digamos, tomamos distintos valores de alquileres, tomamos el departamento con un dormitorio más bajo que pudimos encontrar en la ciudad de Rosario en condiciones de ser alquilado, y por ejemplo, tomando ese valor, lo que encontramos es que el 30% de los hogares de la ciudad de Rosario no tienen ingresos suficientes para alquilar ese departamento, el más barato, con un dormitorio, ¿sí? No tienen ingresos suficientes para alquilar ese departamento sin comprometer su situación económica.
Claro. O sea, sin gastar un 30% de su ingreso, por lo menos, que es el criterio que se usa en los bancos y que se usa en general para el otorgamiento de créditos o para este tipo de situaciones. Entonces eso lo que marca es que de entrada un 30% de los hogares en la ciudad de Rosario está de alguna manera excluido del mercado de alquileres. Porque o no llega, o si llega se compromete económicamente su situación. Después, si uno toma el valor promedio de una vivienda, un departamento con un dormitorio de nuevo, el 50% no llega a ese valor promedio. Entonces lo que tenemos es que una gran parte de la población de la ciudad de Rosario está, si bien formalmente no está excluida en términos económicos con los alquileres que hay, termina estando excluida. O tiene que resignarse a alquilar en la periferia, en condiciones de informalidad, donde las condiciones que se fijan, digamos, tanto de instalaciones, de infraestructura, de servicios o del tipo de garantías que se exigen, quedan, digamos, a una libre albedrío, digamos, donde obviamente salen perjudicados aquellos que menos tienen. Sin duda. ¿Esta situación se fue agravando en este último año o 2 años? Porque me hablabas de que el estudio lo arrancan comparando 2001 con 2014. ¿Cuándo se fue agravando más esta situación? Nosotros lo que comparamos es con datos de censo tenés 2001-2010, sí, que es como la película que podés armar, digamos. Sí. Y después lo que fuimos trabajando con datos de alquileres es 2013-2014, que es la dinámica que tenemos. Pero básicamente lo que uno ve es que en los últimos años se aceleró, digamos, en el contexto inflacionario, una serie de variables nominales van incrementándose, pero lo que uno ve es que los montos de los alquileres tienden a subir más rápido, incluso que los salarios, ¿sí? Y también aparecen una serie de barreras o de complejidades adicionales, como el pedido de garantías, etcétera, etcétera. Entonces todo eso como que va complejizando aún más el acceso a la vivienda. Morla, esto lo van a debatir seguramente en algunos días más en el Consejo, así se va a realizar una jornada y allí también, hablábamos detrás de cámara, van a llevar propuestas. Sí, las propuestas nuestras en base a este diagnóstico que se estuvo realizando. También encontramos que todo este boom de la construcción y el mejoramiento de las unidades que se alquilan están prácticamente en el centro y en el macrocentro. Claro. En los barrios también existen viviendas que se alquilan y que por lo general tiene un origen distinto a lo que se viene dando en el centro. Son viviendas heredadas, viviendas que son de parientes que ya no están y ante no saber qué destino quiere tener esta vivienda, se pone en el alquiler. Eso también hace que la vivienda sea una vivienda antigua, ya muy amortizada, que no tienen las condiciones básicas de seguridad que en cierta medida el mismo municipio cuando exige con el tema de una vivienda nueva, no lo hace con las viviendas que se alquilan en forma de viviendas más antiguas. Entonces la propuesta básicamente es que se incorpore la vivienda de alquiler en el reglamento de edificación y que tenga un marco regulatorio de la misma manera que se hace con las pensiones, con los hoteles, se regule también el tema de cómo deben ser las condiciones de la vivienda. ¿Esto qué permite? Permite bajar el nivel de reclamos que hoy por hoy tiene la Oficina de Defensa Consumidor con respecto al tema de los reclamos edilicios de las viviendas, que nadie se hace cargo, entran en un estado de que hay que debatir a ver si corresponde o no corresponde al dueño. Entonces de esa manera también va a tener un aporte más para que la justicia o la mediación logre un acuerdo más rápido. Eso por un lado. Y por otro lado también el tema de la vivienda protegida. Creo que todos sabemos que la salud está en cierta medida con distintos financiamientos, también el aporte del Estado, la educación lo mismo, subsidiada, y la vivienda no lo está de esta manera. Siempre el Estado se ha destinado su política habitacional con la compra de vivienda o la realización de la vivienda, la titularidad de la vivienda. Pero el tema del alquiler es una parte importante porque es el primer paso que da cualquier familia para ante cuando se constituye. No todos tienen la posibilidad de acceder a una vivienda propia. Entonces nosotros creemos que debe tener hay que tener una política de vivienda protegida para las familias que no pueden acceder a
esta vivienda. Eso es una práctica que se hace en todos los países del primer mundo. Esto es algo también que nosotros no lo tenemos incorporado a esa metodología. El Estado debe participar del alquiler, no dejar solamente que sea un contrato entre privados. Creemos que la mayor parte de los problemas que está es justamente por la ausencia del Estado ante este tema. ¿Cuál de los estados debería involucrarse en el tema alquiler? Todos. Tiene que haber políticas de todos lados. Hoy por hoy el municipio, a través del Estado de la vivienda, tiene jurisdicción para poder hacerlo. El tema de la misma manera que se tiene que generar el acceso al trabajo o realizar políticas de trabajo, también tiene que haber políticas de vivienda, y la provincia también podría llegar a incluirse en este tema. Y la nación, obviamente, desde ya, tiene que generar los mecanismos como para que una vivienda no sea un lugar de inversión solamente como algo inaccesible, sino como una necesidad para el mejoramiento de la calidad de vida de los argentinos, ¿no? Esto que me comentabas para regular las viviendas usadas en los barrios, que ya tienen sus años, ¿esto debería discutirse como ordenanza? ¿Cómo se le podría dar forma a esto? Bueno, la ordenanza tendría que ser por parte del municipio. Sí. El tema es cómo se invierte en esas viviendas, porque no todos los vecinos que son titulares de esa vivienda pueden llegar a tener un capital como para mejorar eso. Claro. Esto ahí empieza el tema de la provincia. La provincia correctamente está haciendo el Plan ABRE con el mejoramiento de las calidades de los distintos Fonavis. Esto también puede ser parte de ese programa. ¿Por qué? Porque lo que la provincia o el Estado no resuelve con la vivienda dentro del casco urbano existente, todos necesitamos conseguir resolver este problema, y la ciudad se agranda. Se agranda con nuevas urbanizaciones, y eso tiene un costo mucho mayor que si la provincia tiene o el Estado tiene una participación directa con las viviendas que ya existen, que están ociosas en algunos casos, que están cerradas porque no lo pueden ni alquilar, no lo pueden vender, por lo que sea. Entonces el Estado tiene que hacer provecho de esas unidades que están dentro del casco urbano. ¿Cómo evalúan me mencionabas el plan Mi Tierra, Mi Casa de la provincia, está el programa Procrear? ¿Cómo están evaluando estos esfuerzos que hacen por un lado la provincia, por otro lado la nación? Son todas cosas que sirven, suman a resolver el problema de la vivienda. El tema es que no todos tienen las posibilidades de acceder a esto. Sigue siendo Rosario una amplia, como decía bien Guillermo, la segunda ciudad donde necesita unidades, y la primera salida es el alquiler. Y ni hablar de la gente que por distintos motivos vienen de otros lados, no pueden acceder a un alquiler por la cantidad de requisitos que se necesita, y es ahí también donde el Estado no participa. Hay una ordenanza, un proyecto que se hizo a través del Banco Municipal por el tema de la garantía, y son muy pocos los que pudieron incluirse en ese programa. Entonces hay mecanismos que hay que seguir mejorándolo, hay mecanismos que hay que ser creativos en estas cosas como para llegar a dar un respaldo al propietario, porque el propietario también, muchos no quieren alquilar su propiedad porque tienen miedo a que se le destruya. Esto es así. Entonces el Estado tiene que participar para dar tranquilidad al propietario, y por otro lado también beneficiar a los inquilinos que no, como para que tengan acceso a una vivienda digna, ¿no? Muchas gracias por venir. Seguramente hablaremos después de la jornada que se va a realizar esta semana ahí en el Consejo. Gracias. Nosotros nos vamos a la pausa. Ya volvemos para hablar del sector industrial con la gente de la Federación Gremial de Comercio e Industria. Ya volvemos. TAR, una empresa de confianza acompañándote ayer, hoy y siempre.